Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos básicamente busca que la programación sea un poco más intuitiva para los programadores y que cada una de las líneas de código sean más fáciles e entendibles para cada programador, independientemente de que el programador que las esté analizando no haya sido o no sea el mismo que las haya creado. La programación orientada a objetos hace uso de las stats. Las stats son tipos de datos abstractos. Estos tipos de datos abstractos, como bien ya se ha dicho, son representaciones de los objetos reales como variables complejas en la programación. Eh, para entender qué son los tipos de datos abstractos, tendremos que tener en cuenta o tener claro cuáles son los tipos de datos de un lenguaje de programación básico. Los tipos básicos de datos son enteros, booleanos, carácter, cadenas, arreglos, que son similares a filas de un Excel, y matrices, que ya son un conjunto apilado de arreglos, por así decirlo. Y también tenemos los tipos de datos de coma flotante. Pero la programación, al avanzar, se da cuenta que estos tipos de datos son útiles, pero aún falta un tipo de dato complejo para poder representar de alguna forma la realidad. De esta forma, podemos decir que se crean los tipos de datos abstractos. Listo, entonces, supongamos, tenemos un tipo de dato abstracto que es ya sea real o imaginario. Entonces, para este ejemplo se utilizará un caballo, un Pegaso, perdón. ¿Qué es un Pegaso? Un Pegaso es un caballo mitológico el cual tenía alas y podía volar. Pero bueno, eso es re relevante. Ahora, ¿qué se podría decir que es un tipo de dato abstracto? Sería mi tipo de dato abstracto Pegaso. Pero para utilizar este tipo de dato abstracto debemos tener en cuenta que cada tipo de dato tiene unos atributos y unos métodos. Entonces, ¿cuáles serían los atributos para ese nuevo tipo de dato que se llamaría Pegaso? Podría ser el color, la altura, la edad y algunas otras características relevantes que identifiquen a este tipo de dato. Ahora, los métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son todas aquellas funciones que se podrían ver en programación, pero para los tipos de datos serían las funciones o lo que pueda realizar el objeto. Entonces, se podría decir que el caballo podría, una de sus métodos sería volar, sería poder comer, sería relinchar o simplemente sería correr. Las clases. Antes de tener en cuenta el concepto de clases, se debe ver, se debe tener en cuenta que todos los objetos son únicos y tienen sus propias particularidades. Entonces, ¿qué sería la clase? Sería una plantilla o un modelo para poder crear nosotros nuestros objetos. Entonces, ¿qué quiere decir que es una clase? Una clase es el conjunto de generalidades que reúnen a todos los objetos en la clase. Para hacerlo más claro, podemos ver que tenemos en este caso nuestra clase Pegaso. Entonces se podría decir que todos los Pegasos mínimamente tienen un color, una altura, una edad y como métodos que podrán volar, comer, relinchar y correr. Entonces, de acuerdo a eso vamos a crear un objeto que va a ser un Pegaso blanco y un Pegaso naranja.
Blanco y naranja son los identificadores, pueden ser diferentes a eso. Ahora, ¿cuáles serían las particularidades de cada objeto? Entonces, para el objeto Pegaso blanco, se podría decir que difiere respecto al naranja en el color. El color sería blanco y en el atributo del Pegaso naranja, el color sería naranja. De esta forma, los dos objetos no son iguales, pero poseen generalidades de la clase, que es el color. Estas generalidades heredadas se le conoce como principio de herencia y son una de las bases de la programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los objetos heredan los atributos y métodos de la clase, también como las restricciones y elementos privados que tenga la clase. Los objetos. Entonces, de acuerdo a lo dicho, los objetos todos son particulares, pero poseen las características mínimas heredadas de la clase. Cada objeto también posee una perspectiva conocida como la abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los objetos al poseer o almacenar sus atributos y sus métodos no necesariamente tienen que ser siempre públicos, sino privados, y que los métodos sean los únicos que puedan modificar estos atributos. De esta manera se tiene más seguridad en el uso de este tipo de datos.